Inicia la procesión de entrada de esta misa votiva de la Santísima Virgen María de la Guardia en el Estadio Velódromo de Marsella, en Francia. Del Santo Padre, el Papa Francisco, asistió para la conclusión de los encuentros del Mediterráneo. Bonjour Marseille, bonjour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Oh Fils Dios, que has querido que la madre de tu Hijo nos fuera dada como madre, concede a tus hijos que caminan bajo su custodia poder llegar a la verdadera montaña que es Cristo nuestro Señor. lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Is Mount Zion, Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, the heavenly ciudad Jerusalem, del Dios vivo, where Jerusalén del millions cielo, of angels a las have miradas gathered de for the ángeles, festival, a la asamblea with the festiva whole de church, los primogénitos in which inscritos everyone en is el a cielo, firstborn a Dios, son, juez de todos, and a a las citizen almas of de los heaven, justos que han who llegado a has la come to perfección, God itself
y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. who have been made perfect, and to Jesus, the mediator, who brings a new covenant and a blood for purification, which pleads more insistently than Abel's. Jesus Christ is the same today. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. And No se dejen arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas, do not let yourselves que aquí be no led tenemos astray ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura. Por medio de él ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Through him, let us offer God an unending sacrifice of praise and verbal sacrifice that is offered every time we acknowledge his name. Parole du Seigneur. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
gardait la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, dans une ville de Juda. a una ciudad de Judá. Elle entra Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Or, quand Élisabeth entendit sa salutation de Marie, Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Car, Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. l'enfant, Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Si narra nelle scritture che il re Davide stabilito Dice en las Escrituras que el rey David, una vez establecido su reino, decidió transportar el arca de la alianza a Jerusalén. dopo aver convocato il popolo si alzò Entonces, después de haber convocado al pueblo, se levantó y partió para ir a traerla. Luego, durante el trayecto, él mismo danzaba frente a ella junto con la gente, exultando de alegría por la presencia del Señor. e sullo sfondo di questa scena che l'Evangelista Luca ci racconta la Con esta escena de trasfondo, el evangelista Lucas nos relata la visita de María, su prima Isabel. También María, en efecto, se levantó y partió hacia la región de Jerusalén, y cuando entró en la casa de Isabel, el niño que tenía en su seno saltó de alegría al reconocer la llegada del Mesías. Se puso a danzar como había hecho David frente al arca. Maria dunque è presentata come la vera arca dell'alleanza. María, por tanto, es presentada como la verdadera arca de la alianza, que introduce al Señor encarnado en el mundo. Es la joven virgen que sale al encuentro de la anciana estéril y llevando a Jesús se convierte en signo de la visita de Dios que vence toda esterilidad. Sale verso i monti di Giuda
per dirci che Dio si mette in viaggio Es la madre que sube hacia los montes de Judá para decirnos que Dios se pone en viaje hacia nosotros para encontrarnos con su amor y hacernos exultar de gozo. queste due donne, Maria e Elisabetta, si svela la visita di Dio all'umanità. En estas dos mujeres, María e Isabel, se revela la visita de Dios a la humanidad. Una es joven y la otra anciana. Una es virgen y la otra estéril. Y sin embargo, ambas están encinta de un modo imposible. Esta es la obra de Dios en nuestra vida. Hace posible aún aquello que parece imposible. Engendra vida incluso en la esterilidad. Fratelli e sorelle, chiediamoci con sincerità di cuore. Hermanos y hermanas, preguntémonos con sinceridad de corazón. ¿Creemos que Dios está obrando en nuestra vida? Crediamo che il Signore in modo nascosta e spesso Creemos que el Señor, de manera escondida y a menudo imprevisible, actúa en la historia, realiza maravillas y está obrando también en nuestras sociedades marcadas por el secularismo mundano y por una cierta indiferencia religiosa. C'è un modo per discernere se abbiamo questa fiducia nel Signore. Hay un modo para discernir si tenemos esta confianza en el Señor. El Evangelio dice que apenas Isabel oyó el saludo de María, Il bambino, el niño saltó de alegría en su seno. questo è il segno, sussultare. Este es el signo, saltar. El que cree, el que reza, el que acoge al Señor salta en el Espíritu. Siente que algo se mueve dentro, danza de alegría. E vorrei soffermarmi Y quisiera su questo, detenerme en esto, sussulto della fede. el salto de la fe. L'esperienza della fede genera anzitutto un sussulto divanzi alla vita. La experiencia de la fe genera sobre todo un salto ante la vida. Saltar significa ser tocado por dentro, tener un estremecimiento interior, sentir que algo se mueve en nuestro corazón. Es lo contrario de un corazón aburrido, frío, acomodado a una vida tranquila, que se blinda en la Si blinda nell'indifferenza, indiferencia y se vuelve impermeable, si indurisce, que se endurece, insensibile a tutto e a tutti, pure al tragico insensible a todo y a todos, aún al trágico descarte de la vida humana, que hoy es rechazada en tantas personas que emigran, così come in tanti bambini non nati e in tanti anziani. así como en tantos niños no nacidos y en tantos ancianos abandonados. Trascina la vita in modo meccanico. Un corazón frío y aburrido arrastra la vida de modo mecánico, sin pasión, sin impulso, sin deseo. E di tutto questo nella nostra città europea ci si può ammalare. Y de todo esto nos podemos enfermar en nuestra sociedad europea. El cinismo, el desencanto, la resignación, la incertidumbre, un sentido general de tristeza. La tristezza, quella tristezza nascosta nel cuore. Esa tristeza escondida en el corazón. Qualcuno le ha Alguno chiamato passioni las che ha llamado pasiones tristes. è una vita senza sussulti. Es una vida sin sobresaltos. Chi è generato la fede invece riconosce la presenza del Signore come il En cambio, el que es generado en la fe reconoce la presencia del Señor. Como el niño en el seno de Isabel reconoce su obra occhi nuovi en la sucesión de los días y recibe ojos nuevos para observar la realidad, aún en medio de las fatigas, los problemas y los sufrimientos, descubre cotidianamente la visita de Dios y por él se siente acompañado y sostenido. dinanzi al mistero della vita personale, alle sfide della società, Frente al misterio de la vida personal y a los desafíos de la sociedad, el que cree da un salto, tiene una pasión, un sueño que cultivar, un interesse che spinge a impegnarsi un in prima persona. interés que impulsa a comprometerse en primera persona. Sabe que el Señor está presente en todo. Llama, invita a testimoniar el Evangelio. Il Signore è presente, chiama, invita a testimoniare il Vangelo per edificare con mitezza attraverso i doni e Para edificar con afabilidad un mundo nuevo a través de los dones la fede, oltre a un y sussulto los carismas recibidos. genera anche un sussulto dinanzi al prossimo. La experiencia de la fe, además de un salto ante la vida, genera también un salto ante el prójimo. En el misterio de la visitación, en efecto, vemos que la visita de Dios
no se realiza por medio de acontecimientos celestiales extraordinarios, sino en la sencillez de un encuentro. Dios viene en la puerta de una casa de familia, en el tierno abrazo entre dos mujeres, en el encontrarse de dos embarazos llenos de admiración y esperanza. Y en este encuentro está la solicitud de María, la maravilla de Isabel, la alegría de compartir. Ricordiamolo sempre, anche nella Chiesa, Dio è relazione. Recordémoslo siempre, también en la iglesia Dios es relación y nos visita con frecuencia a través de los encuentros humanos. Cuando sabemos abrirnos al otro, cuando hay un salto por la vida del que pasa cada día a nuestro lado. Y cuando nuestro corazón no permanece indiferente e insensible ante las heridas del que es más frágil. Nuestras ciudades metropolitanas y los numerosos países europeos como Francia, donde conviven culturas y religiones diferentes, son en este sentido un gran desafío contra las exasperaciones del individualismo, contra los egoísmos y las cerrazones que producen soledades y sufrimientos. Aprendamos de Jesús a conmovernos por quienes viven a nuestro lado. Aprendamos de Él que ante las multitudes cansadas y exhaustas siente compasión y se conmueve. Se estremece de misericordia ante la carne herida de aquel que encuentra. Como afirma uno de los grandes santos, San Vicente de Paúl, es preciso que sepamos enternecer nuestros corazones y hacerlos capaces de sentir los sufrimientos y las miserias del prójimo, pidiendo a Dios que nos dé el verdadero espíritu de misericordia, que es el espíritu propio de Dios, hasta reconocer que los pobres son nuestros señores, nuestros amos. Fratelli, sorelle, penso ai tanti sussulti della Francia. Hermanos, hermanas, pienso en tantos saltos de Francia. Era una historia rica de santidad, de cultura, de artistas y de pensadores que apasionaron a tantas generaciones. También hoy nuestra vida, la vida de la Iglesia, Francia, Europa, necesitan esto, la gracia de un salto, de un nuevo salto de fe, de caridad y de esperanza. Necesitamos recuperar la pasión y el entusiasmo. Redescubrir el gusto del compromiso por la fraternidad, de seguir corriendo el riesgo del amor en las familias y hacia los más débiles, y de reencontrar en el Evangelio una gracia que transforma y embellece la vida. Guardiamo a Maria, che si scomoda mettendosi in viaggio. Miremos a María que se incomoda poniéndose en viaje y nos enseña que Dios es precisamente así, nos incomoda, nos pone en movimiento, nos hace saltar como le sucedió a Isabel. Y nosotros queremos ser cristianos que encuentran a Dios con la oración y a los hermanos con el amor, cristianos que saltan, vibran, acogen el fuego del Espíritu para después dejarse arder por las preguntas de hoy, por los desafíos del Mediterráneo, por el grito de los pobres, por las santas utopías de fraternidad y de paz que esperan ser realizadas. Fratelli, sorelle, insieme a voi prego la Madonna Notre Dame de la Garde. Junto a ustedes rezo a la Virgen Nuestra Señora de la Guardia, que vele sobre nuestra vida, que cuide a Francia, a toda Europa, y que nos haga saltar en el Espíritu. Quisiera hacerlo con las palabras de Paul Claudel. Está la iglesia abierta, sin nada que pedirte, nada que darte. Solo he venido, Madre, para mirarte, mirarte, llorar de dicha, mostrar así que soy hijo tuyo y que tú estás aquí.
Essere con te, Maria, in questo luogo dove tu sei. Estar contigo, María, donde tú estás, Sempre. Semplicemente perché sei Maria. simplemente porque eres María, Che esisti. porque eres simplemente y siempre Madre estás di aquí, Jesucristo, Madre de Jesucristo, ringraziata. gracias a ti. Momento de silencio en el estadio Velódromo en Marsella, luego de la homilía pronunciada por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos ha recordado la visita de María, su prima Santa Isabel, y la necesidad de ese salto de fe en nuestra vida cristiana. Saltar significa ser tocado por dentro, tener un estremecimiento interior, sentir algo que se mueve en nuestro corazón. La presencia de Dios precisa el Santo Padre, que nos lleva a vivir la experiencia del encuentro con Dios, del encuentro con el prójimo. La experiencia de la fe, además de un salto ante la vida, ha dicho Francisco, genera también un salto ante el prójimo. Y recuerda el misterio de la visitación. Dice, vemos que la visita de Dios no se realiza por medio de acontecimientos celestiales extraordinarios, sino en la sencillez de un encuentro. Dios viene a la puerta de una casa de familia, en el tierno abrazo de dos mujeres, en el encontrarse de dos embarazadas llenos de esa admiración y de esa esperanza, que nosotros también estamos invitados a vivir en la experiencia cotidiana, en la vida cristiana, el salto de la fe, viviendo la gracia de Dios que nos impulsa a vivir la fe, a vivir la gracia de Dios. También en la iglesia, ha dicho Francisco, Dios es relación y nos visita con frecuencia a través del encuentro humano. Dieu le Père a voulu que Marie, mère de son fils, soit Dios Padre quiso que María, madre de su Hijo, estuviera llena de gracias y bendiciones. Oremos para que la Iglesia y toda la humanidad participen en esta riqueza. Por la Iglesia que peregrina en la historia, para que siguiendo el ejemplo de fe ardiente y caridad operosa de la Santísima Virgen María, sea fuente de bendición para todos los pueblos de la tierra. Oremos. Աղոթենք Ֆրանցիսկոս Պապի եւ եկեղեցոյ հովիվներուն Por el Papa Francisco y por los pastores de la Iglesia, que iluminados por la estrella de la nueva evangelización sean solícitos para ir al encuentro de los hermanos llevando la alegría del Evangelio y la luz de la fe. Oremos. Ulusların yöneticileri için
barış kraliçesini izleyerek ve por los gobernantes de las naciones que mirando a la Reina de la Paz y animados por la constante búsqueda del bien común, se empeñan en construir un mundo más justo y fraterno, oremos. Per i migranti e per i rifugiati, Por los migrantes y los refugiados, que confiándose a la estrella del mar, estén defendidos de todo peligro y encuentren ayuda concreta en las dificultades que atraviesan, oremos. Por los perseguidos y los que sufren, que confiando en la protección de la Madre de Jesús, estén sostenidos en sus tribulaciones. Por la comunidad de los creyentes, oremos. Por los agonizantes y por las familias en luto, que unidos a la Virgen de la Espera reciban la serena esperanza del misterio de la cruz de Cristo en la fe de la resurrección. Oremos. Ô Père, libérateur de tout le peuple, toi qui par la Vierge Marie, Oh Padre liberador de todos los pueblos, que por medio de la Virgen María has llevado a la casa de Isabel la salvación y la gloria, haz que dóciles a la acción del Espíritu, podamos también nosotros llevar a Cristo a los hermanos y proclamar tu nombre con la santidad de la vida. el Señor. Nostre
Luego de la presentación de las ofrendas, del incienso, al altar también al pueblo, continuamos con la celebración en la liturgia eucarística. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos. Ilumina nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, para que sepamos, como la Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, desear y guardar los bienes que tú nos ofreces. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre... En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María, siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Car ceci est la coupe de Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous Te soyons pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. De ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Yanmar, obispo de la iglesia de Marsella, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. par ton Fils Jésus le Christ. par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. En el amor de Cristo, dense fraternalmente la paz. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
momento de la comunión y también nos unimos a la comunión espiritual pidiendo por los frutos de este viaje apostólico, por el Santo Padre, por la paz, por los migrantes, por la comunión espiritual de quienes por alguna situación urgente no pueden asistir a la Eucaristía este día, pero alimentados por la palabra de Jesús que se ha proclamado en esta celebración, que nos anunció la visita de María, su prima Santa Isabel, como ha dicho el Papa Francisco, también nos permita vivir el salto de la fe en nuestra vida y exclamar como Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús, que nos alimenta, nos fortalece y nos da la gracia para dar ese salto de la fe en la vida cotidiana. A Él, a quien confiamos nuestra vida, le decimos: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
En la reflexión que nos dejaba el Santo Padre en la homilía, nos daba algunas preguntas para reflexionar, decía el Papa, desde la sinceridad del corazón, si también nosotros confiamos en Dios, como lo hizo María, la Madre nuestra, la Madre del Cielo, y como lo ha hecho también Isabel. Y dejaba estas preguntas. ¿Creemos que Dios está obrando en nuestra vida? ¿Creemos que el Señor, de manera escondida, a menudo imprevisible, actúa en la historia, realizando maravillas, y está obrando también en nuestra sociedad marcada por el secularismo mundano y por una cierta indiferencia religiosa? Preguntas para la reflexión, e invitaba al discernimiento sobre esa confianza en Dios, y nos recordaba el mismo Evangelio que dice que apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Y dice el Papa que el signo es saltar. El que cree, el que reza, el que confía, el que recibe al Señor salta en el Espíritu. Siempre que algo se mueve dentro, danza de la alegría. Por ello el Papa nos invita a reflexionar sobre ese salto de la fe en nuestra vida, fruto de la confianza en Dios. Y haciendo referencia a Francia, el país que visita, Marsella, la ciudad específica donde se han realizado estos encuentros del Mediterráneo, pero dice el Papa, Europa, todos necesitamos de la gracia, de ese salto de la fe, de un nuevo salto de la fe, de caridad, de esperanza. Necesitamos recuperar la pasión y el entusiasmo, redescubrir el gusto del compromiso por la fraternidad, de seguir corriendo el riesgo del amor en las familias y hacia los más débiles, y de reencontrar en el Evangelio una gracia que transforma y embellece la vida. Allí está la clave, ir al encuentro del Evangelio, de reencontrar al Evangelio, que nos ayuda también al reencuentro con el más débil, con el pobre, con el migrante, y nos ofrece la oportunidad de dar el testimonio de esa gracia, de ese salto de fe. Y esta misa dedicada a Santa María de la Guardia, advocación mariana en Marsella, allí el Papa nos invita a observar el ejemplo de María. Par l'écho et le sang de son Fils, nous t'en supplions, Seigneur notre Dieu,
renovados ya por el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor Dios nuestro, por la intercesión de la Virgen María, Madre de Cristo y nuestra Madre, que estos alimentos divinos recibidos en alegría nos hagan participar en la divinidad de tu Hijo Jesús. A continuación, escucharemos un saludo por parte del arzobispo de Marsella, el cardenal Jean-Marc Abelin. Santo Padre, querido Papa Francisco, ¿cómo podré darle las gracias? No hay palabras para expresar la inmensa gratitud que brota de nuestros corazones en la tarde de este día inolvidable. Attendez, je n'ai fait que commencer. Déjà hier soir, quand dès votre arrivée vous êtes monté à Notre-Dame de la Garde. Ayer por la tarde, nada más llegar, subió a Notre-Dame de la Garde para hacer como hacemos los marselleses cuando acudimos a encomendar nuestras vidas a la Virgen María. Con este gesto ya se bautizaba como marsellés. Et puis, quand peu avant le coucher du soleil, y después, poco antes de la puesta del sol, se tomó este momento de meditación con todos los responsables religiosos de nuestra ciudad en homenaje a los migrantes que buscaban esperanza y solo han encontrado indiferencia y en última instancia la muerte en este gran cementerio que se ha convertido en nuestro mar. En ese momento, querido Papa Francisco, comprendimos que sin recorrer Francia usted quería llamar la atención de nuestro país sobre el Mediterráneo y despertar nuestras conciencias sobre la responsabilidad que tenemos para con esta zona que forma parte de nuestra historia y de nuestra geografía. Esta mañana, tras el encuentro con personas que viven en la extrema pobreza en el barrio de Saint-Mauron, sin duda uno de los más pobres de Francia, se ha reunido con obispos, jóvenes, el presidente de la República y todas las personalidades comprometidas en el servicio de la paz en el Mediterráneo. Usted animó a nuestras iglesias de las 5 orillas del Mediterráneo a proseguir el trabajo de concertación iniciado en Bari y Florencia y continuado aquí en Marsella. Gracias por sus palabras fuertes y valientes. Y esta tarde en este estadio, qué maravillosa celebración y qué ambiente. Hemos visto antes a un papa en un estadio, pero un papa en el estadio Velódromo nunca se había visto antes.
Cuando vienes aquí es como si vinieras a la casa de cada uno de los habitantes de Marsella. Si supieras lo orgullosos y felices que estamos. Creo que hasta la buena madre tiene una lágrima en los ojos esta tarde. Et nous, en vous accueillant pour la première fois, y al acogerle por primera vez para una misa en Francia, sentimos una vez más, como decimos aquí, que somos para siempre los primeros. Grazie. Grazie, Santo Padre. Marseille. Gracias, Santo Padre. Marsella y con ella toda Francia nunca olvidará el inmenso regalo que nos ha hecho. Santo Padre, nos encomendamos a sus oraciones y tenga la seguridad no olvidaremos de rezar por usted. Gracias. Fueron las palabras del cardenal Avelin, arzobispo de Marsella. Y ahora saluda al Padre, al Santo Padre, y el Papa le entrega como un obsequio de las visitas apostólicas este cáliz que ahora en la arquidiócesis de Marsella van a utilizar para la celebración de la Eucaristía y permanecer reunidos al Santo Padre en la celebración eucarística. El Santo Padre dirigirá unas palabras de saludo al final de la misa. Muchas gracias, Eminencia, por sus palabras y también muchas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por su presencia y oración. Muchas gracias. Giunto ormai al termine di questa visita, llegados al final de esta visita, deseo expresar mi gratitud por la calurosa acogida que me han dispensado, así como por todo el trabajo y los preparativos que llevaron a cabo. Agradezco al señor Presidente de la República y a través de él dirijo un saludo cordial a todos los franceses, francesas. Saludo también a las autoridades presentes. Salute pure le autorità presenti, in particolare il signor Sindaco di Marsiglia. En particular al señor alcalde de Marsella, y abrazo a toda la iglesia de Marsella con sus comunidades parroquiales y religiosas, sus numerosas instituciones educativas y sus obras de caridad. Esta arquidiócesis fue la primera del mundo en ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús en 1720 durante una epidemia de peste. Por eso está en su índole ser signo de la ternura de Dios, incluso en la actual epidemia de indiferencia. Grazie per il vostro servizio. Gracias, gracias por su servicio. Grazie. Grazie per il vostro servizio, mite e determinato. Gracias por su servicio manso y decidido, que testimonia la cercanía y la compasión del Señor. Muchos de ustedes han venido desde distintas partes de Francia. Gracias a ustedes. Desidero
salutare i fratelli e le sorelle. Quisiera saludar a los hermanos y hermanas que han venido de Niza, acompañados por el obispo y el alcalde, que han sobrevivido al terrible atentado del 14 de julio de 2016. Rivolgiamo un ricordo orante a quanti persero la vita. Recordemos en la oración a todos los que perdieron la vida en esa tragedia. E anche ne hanno perso la vita in tutti gli atti terroristici. Y a quienes han perdido la vida en todos los actos terroristas perpetrados en Francia y en todas las partes del mundo. El terrorismo es cobarde y no nos cansemos de rezar por la paz en las regiones asoladas por la guerra, especialmente por el martirizado pueblo de Ucrania. Un saludo lleno de afecto para los enfermos, los niños y los ancianos. Gli anziani che sono la memoria della civiltà. E un pensiero speciale per le persone in difficoltà. Y un pensamiento especial para las personas necesitadas y para todos los trabajadores de esta ciudad. A propósito, en el puerto de Marsella trabajó Jacques Ellul, el primer sacerdote obrero de Francia. Que la dignidad de los trabajadores sea respetada, promovida y protegida. Queridos hermanos y hermanas, llevaré en mi corazón los encuentros de estos días. Que Nuestra Señora de la Guardia vele sobre esta ciudad, mosaico de esperanza, sobre todas sus familias y sobre cada uno de ustedes. Los bendigo y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Podemos ir en paz, demos gracias a Dios. Hemos recibido la bendición del Santo Padre, el Papa Francisco, en esta celebración eucarística celebrada en el Estadio Velódromo de Marsella. Misa dedicada a la Virgen María de la Guardia.
Es el canto dedicado a la Virgen María. Al final de esta ceremonia, según las autoridades locales, 50.000 personas participaron de esta ceremonia en el estadio Velódromo de Marsella, y antes en el recorrido que hizo el Santo Padre en el Papa Móvil, unas 100.000 personas le esperaban también para el saludo. Allí ante la imagen de la Virgen María, Nuestra Señora de la Guardia. Miremos a María como lo hace en este preciso momento el Santo Padre, y en ella encontramos ese ejemplo de ir al encuentro del hermano. Ella se incomoda poniéndose en viaje y nos enseña que Dios es precisamente así. Nos ha recordado el Santo Padre, el Papa Francisco, esta tarde desde Marsella. Nos incomoda, nos pone en movimiento, nos hace saltar, refiriéndose al salto de la fe para ir al encuentro del otro. El salto, como le sucedió a Isabel, dice el Papa. Y nosotros queremos ser cristianos que encuentran a Dios con la oración y a los hermanos con el amor. La invitación que nos deja el Santo Padre, el Papa Francisco, para que también nosotros vivamos ese salto. El salto de la fe, en la oración para encontrarnos con Dios, y en el amor para encontrarnos con el hermano. El Papa saluda a los presentes, 50.000 personas en el Estadio Velódromo de Marsella, para agradecerles su participación, su oración, la gratitud por la preparación de esta visita de 2 días para los encuentros de el Mediterráneo. Así va concluyendo el viaje apostólico del Santo Padre a Marsella. Comenzó la tarde de ayer con un encuentro con el clero diocesano, luego un momento de oración, recogimiento con líderes religiosos de esta ciudad, y este día un rico discurso en la sesión final de los encuentros del Mediterráneo, que por supuesto ustedes pueden leer en nuestra página en internet vaticannews.vat en la sección de lengua española, y ahora también esta celebración de la Eucaristía, el salto de la fe, el salto, el encuentro de la vida cristiana. Ya el Santo Padre se va a dirigir a la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Marsella, y a las 19:15 minutos aproximadamente será el vuelo de regreso a Roma. Así que estaremos atentos también al acostumbrado diálogo que tiene con los periodistas, y que siempre da una motivación sobre cómo ha vivido este viaje apostólico a Marsella. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este momento de oración. Les saluda el Padre Joan Pacheco. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.